Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy novedoso y que justamente ha despertado expectativas y vamos a estar atentos a los resultados una vez que se puedan ir conociendo. Se trata de inteligencia artificial. Seguramente muchos de ustedes imaginan algo como una máquina, como un Android, algo similar, pero enseguida el director justamente de nuevas tecnologías del área del Ministerio de la Primera Infancia nos va a comentar de qué se trata esta inteligencia artificial que ha decidido implementarla en dos temas en particular: la deserción escolar y el otro es el embarazo adolescente no deseado. Para poder prevenir justamente que se den estas situaciones, la máquina, como así se la conoce o así la denominan, va a poder aportar la inteligencia artificial en el día de hoy cuando vayamos directo a la fuente con el funcionario justamente a cargo. En instantes, pero antes, como siempre, les quiero agradecer mucho a Debre, que nos viene acompañando en cada una de las ediciones con la indumentaria. Vayan a Casero 781 para poder conseguirla. Y también al Hotel del Vino, por supuesto, que nos presta las instalaciones para poder desarrollar cada una de las ediciones. Y un abrazo especial también a los auspiciantes que nos van colaborando para que podamos estar con ustedes. En instantes empezamos, no se vayan, porque hoy vamos también directo a la fuente. Bien, como decíamos en la apertura, en esta nueva edición vamos a abocarnos a lo que es la inteligencia artificial. Muchos seguramente se preguntarán cómo es esto, qué es, y está relacionado justamente a la tecnología, pero también a lo que hoy demanda atención por parte de la sociedad. Pero nos va a explicar el director justamente de Nuevas Tecnologías, dependiente del Ministerio de la Primera Infancia, el Gobierno de la provincia, Gastón Alonso, todos los detalles. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pasando directamente a contarles un poco de qué se trata esto que estamos haciendo con la inteligencia artificial. Básicamente lo que hay que explicar es que la inteligencia artificial tiene muchas ramas o diversas ramas, y que una, que es la que estamos aplicando nosotros, es una que se llama Machine Learning, ¿sí? Que es el aprendizaje de una máquina. Este proceso de trabajo lo armó el Ministerio de la Primera Infancia y el Gobierno de la provincia en un convenio con la empresa Microsoft, quien nos donó una plataforma tecnológica, el derecho de uso de una plataforma que se llama Microsoft Azure, y que es justamente una plataforma para Machine Learning. ¿Qué es lo que permite hacer esta herramienta y cómo la vamos a usar nosotros? La inteligencia artificial lo que nos permite es hacer que un programa informático estudie y analice casos y empiece a observar patrones o causales de determinados problemas que nosotros a simple vista o por un volumen demasiado grande de datos no podríamos, humanamente sería imposible procesarlo. O sea que va a ayudar a agilizar la tarea. Es que llega a un punto que el volumen de datos es tan grande, y ahora te voy a contar por qué, que de otra manera sería imposible. Te voy a contar cómo funciona en el caso del Ministerio. Parte de la tarea que hacemos en primera infancia es conocer la situación de los niños que están en situación vulnerable y su familia. Cuando hablo de conocer su situación, nosotros vamos y relevamos casa por casa todas las situaciones que hacen a la vida de esa familia. Vivienda, trabajo, salud, discapacidades, escolaridad, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, un montón de datos, o un gran número de datos que nos permiten a nosotros ver esa familia y toda la realidad que la rodea. ¿Ese es un trabajo que lo suele hacer el agente sanitario o es otra cosa? No, el agente sanitario en realidad hace un trabajo parecido, pero no de relevamiento, sino de aplicación de la primera barrera, del primer trabajo de salud. El nuestro es, este paso que te estoy contando, es primero conocer la situación del niño y su familia. Una vez que tenemos esos datos, yo quiero que vos te grafiques
lo siguiente. Nosotros a una familia, cuando la vamos a visitar, le relevamos más de 1000 datos. ¿Sí? Y vamos visitando más de, por ejemplo, en un año podemos visitar 200.000 familias. Si haces un número, el volumen de datos que tenemos para estudiar es imposible de hacerlo humanamente, es imposible de ver todo en una sola imagen, digamos. Claro, claro. ¿Qué es lo que se hace? Y acá viene el proceso de Machine Learning. Se ingresa todos esos datos en una computadora. Le dice, bueno, mira, esta familia está compuesta de esta manera, tienen esta realidad, el padre tiene esta realidad laboral, esta realidad de educación, así es su casa. Y este niño, en 2007, cuando terminó la primaria, no empezó la secundaria. Y se agarra otro caso, y otro caso, y otro caso. Y así se meten 100.000 casos. Entonces, ¿qué hace la máquina o el programa? Empieza a detectar cuáles son los patrones comunes que hacen que un niño, que están presentes en los niños que terminaron la primaria y no comenzaron la secundaria. Una vez que ya le enseñamos esto a la máquina, que la máquina ya pudo empezar a detectar cuáles son los patrones comunes, agarramos ahora otro año. Vamos, por ejemplo, a 2010. Esta es la lista de chicos y esta es su realidad. Decime cuál va a abandonar el colegio cuando termine la primaria. Y me tira un listado. Si yo voy y lo comparo con lo que pasó el 2010 y está bien, significa que la máquina ya aprendió, que el software ya aprendió. En este momento, el nivel de desarrollo que tenemos nosotros con Machine Learning para deserción escolar y embarazo adolescente ya se encuentra en un 80% de precisión. Es decir, yo hoy agarro, relevo una familia y le pregunto qué va a pasar con ese chico y el 80% de las probabilidades de que lo que me contesta, abandona o no abandona, sea correcto. Una vez que tenemos esa información y tenemos a los niños que están en riesgo de caer en la deserción escolar, lo que hacemos es activar un protocolo de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación que dispara todo un protocolo de contención para que ese niño no caiga efectivamente en la deserción escolar. Y algo similar es lo que se hace con el embarazo adolescente. Se detectan los patrones, los factores comunes que desembocan en que las adolescentes tengan un embarazo no deseado y se dispara con el Ministerio de Salud protocolos de acción para brindarle a esas jóvenes todas las herramientas que necesitan para poder hacer una planificación familiar responsable. O sea, esto de la inteligencia artificial, este programa hace un diagnóstico y después un pronóstico. Y ustedes trabajan sobre el pronóstico para evitar que suceda. Así sería. Nosotros le enseñamos el diagnóstico o le damos todos los elementos y le contamos cómo es el resultado. Y después ya el programa solo nos hace un pronóstico y nos dice, a este listado de gente tenés que prestarle especial atención porque están en alto riesgo de caer. Así como estamos haciendo con la deserción escolar y con el embarazo adolescente, se pueden trabajar también otras temáticas que supongo que van a ser los próximos pasos que vamos a ir tomando. Se puede abarcar casos de adicciones, violencia, cualquier tema, porque la máquina lo que hace en realidad, o el software lo que hace en realidad es analizar un altísimo volumen de datos y los resultados que nosotros les dimos. Y en base a eso, generar predicciones de lo que va a pasar a futuro. ¿Y estos datos después lo cruzan con otras áreas del gobierno para abocarse justamente? Ministerio de Salud, de Educación, de infraestructura, ¿por qué no? Exacto. Bueno, ahora se articuló con el gobierno de la Nación, inclusive, una serie de obras muy grandes en el Chaco salteño, que gran parte de la determinación de dónde hacerlas o dónde eran más necesitadas determinado tipo de obra, se hizo en base a esto, hizo en base a decir, nosotros conocimos la realidad de todas las personas que viven en la zona y a esta persona le hace falta determinada solución, vamos a decir por un absurdo cloaca. A otra en realidad lo que tiene es que vive en una zona, en un hacinamiento extremo, ellos necesitarían una ampliación en la vivienda. Y así se hace sobre todos los casos. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? El ministerio lo que hace es detectar y pronosticar cuáles son las personas que están en riesgo y luego articula con otros organismos del Estado y también organizaciones sociales la respuesta que se puede dar para evitar este resultado no deseado que hemos detectado. ¿Y cómo hacen cuando van a un domicilio? ¿Le explican de esta inteligencia artificial que van a hacer un diagnóstico, que van a hacer un pronóstico, que van a abocarse para solucionar el problema y evitar que termine desertando o que se dé algún embarazo adolescente no deseado? ¿Le explican todo esto o simplemente hacen un relevamiento de los datos? Mira, nosotros tenemos dentro de lo que es el Ministerio de la Primera Infancia y la Secretaría de Tecnología,
hay una subsecretaría que es muy fuerte, que se llama la Subsecretaría de Logística y Relevamiento. ¿Sí? Ellos son un grupo de expertos en relevamiento, que ya están hace muchos años trabajando en las casas de las familias salteñas. Tanto en capital como en el interior ya se han hecho un número altísimo de encuestas. Y siempre lo que nosotros, y lo que yo he aprendido de ellos, es que cuando uno visita una familia, en realidad lo que se explica claramente lo que se está haciendo. Es decir, cuál es la realidad de la visita. El ministerio necesita conocer la realidad de los niños y sus familias para detectar cualquier problema que haya grave y tomar acciones para revertir esa situación y para generar mejoras desde infraestructurales hasta de oportunidades a futuro para esos niños. Por supuesto que yo te lo estoy contando por ahí desde un punto de vista institucional. En la práctica, el relevador que va y visita a la familia ya tiene toda una estrategia y un diálogo con la familia que le permite entender que esto es solo un relevamiento. Entonces, ellos son especialistas en convencer a la gente de abrirse, de contarles, de mostrarles su hogar, de dejar que se controle el peso y la talla de sus niños, y a la vez también son expertos en no generar alguna ilusión o alguna expectativa con algo que no necesariamente o va a ser inmediato o realmente todavía no sabemos hasta qué punto hay una necesidad por cubrir. Claro. ¿Desde cuándo están aplicando esto de la inteligencia artificial? Bueno, el convenio en realidad hay un convenio ya de colaboración entre Microsoft y el gobierno de la provincia que ya data de un par de años, pero este tema de la inteligencia artificial es una ampliación que se hizo de nuestro convenio de colaboración que se firmó en junio de este año. Vino el presidente de Microsoft Argentina, que no es menor, y lo firmó junto al gobernador Urtubey, y a partir de ese momento, ya con personal especializado, se empezó a trabajar en la programación y el desarrollo de esta inteligencia artificial. O sea que ustedes tienen desde mitad de año hasta lo que va, unos 3, 4 meses, información al iniciado o ya vienen de antes? No. La información que nosotros venimos relevando es desde la creación del ministerio. Pero ¿cómo te explico? Todo el trabajo que nosotros hacemos de relevamiento, análisis de datos y respuesta, se maneja por un carril. El trabajo de la inteligencia artificial en realidad es otro carril paralelo que ve toda esa información que nosotros estamos trabajando y paralelamente nos va brindando, nos va aportando alertas de casos a los que hay que prestarle atención especial. Entonces, si bien nosotros agarramos y tenemos ya nuestro circuito de trabajo, lo que se hizo a partir de junio de este año es agregarle lo que nosotros llamamos otra capa al trabajo, donde además de tratar los temas que hacemos normalmente, se agregan estas alertas de posible deserción escolar o embarazo adolescente no deseado. Porque el Ministerio de la Primera Infancia, desde el inicio de esta tercera gestión del gobernador, fue creado, ¿no?, allá por comienzo del 2016, cuando Carlos Abeleire se hacía cargo justamente del ministerio. Sí. O sea, desde ahí ustedes vienen ya relevando toda esta información. Pero entonces, desde junio, julio, empezaron a cruzar esos datos con la inteligencia artificial. Exactamente. Desde junio de este año se empezó a aportar esta información dentro de esta plataforma de Azure para que se genere este Machine Learning, para que la máquina comience a entender cómo son los procesos humanos, porque esto es un cuadro en blanco. Vos le das a un programa de computación que no entiende nada, le empezás a decir las causas y las consecuencias que vos venís observando hace tantos años. Y una vez que el software empieza a interpretar y a ver causas en común con ciertas consecuencias, empieza a poder predecir esas alertas. Claro. No sé si soy claro. Sí. Digo, para graficar a la gente, por ahí cuando hablamos de inteligencia artificial, muchos ya se imaginan algo como un androide, como un robot, como algo basado en la película, ¿no?, que lleva el nombre, inteligencia artificial, digo. Pero no, este es un equipo. ¿Ustedes dónde están ubicados? ¿Cómo es el lugar donde trabajan? ¿Cómo funciona y qué es lo que habría que por ahí discernir en cuanto a la inteligencia artificial? Un programa de computación, hoy en día, cuando yo armo un programa de computación, vamos por un absurdo, el Microsoft Word, el WhatsApp, cualquier programa, ¿qué es lo que yo hago? Yo le digo en un lenguaje de programación, estoy anotando en un cuaderno que cuando yo apriete el botón A, en la pantalla me muestre la letra A. Cuando yo apriete la letra Enter,
ese mensaje se envíe. Estoy simplificándolo, pero a grandes rasgos es eso. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no tiene esa programación lineal. La inteligencia artificial, yo le digo, toma este cúmulo de datos, ¿sí? Interpretalo y devolveme una conclusión. O sea, eso es un nivel de cómputo más elevado que la programación tradicional. Ya a eso se le comienza a llamar inteligencia artificial. La inteligencia artificial autoconsciente, por decirlo utópica de Terminator, es algo que todavía está muy lejano. Claro. ¿En qué consiste el trabajo nuestro con inteligencia artificial? Somos un grupo de personas que se sienta frente a una computadora y empieza a alimentar esa computadora con una serie de datos y empieza a analizar los datos que nos devuelve esa máquina. Es todo un análisis de datos. O sea, el resultado que le da a la máquina, la inteligencia artificial, no es el definitivo. ¿Tiene algún margen de error o se lo vuelve a rever? No, lo que se va haciendo es siempre tratar de que la máquina vaya, o yo le digo la máquina, en realidad, que la plataforma vaya logrando un pronóstico más certero. Como te contaba un poquito antes, hoy estamos en un 80% de certeza o de acierto en los pronósticos que a nosotros nos devuelve esa inteligencia artificial, que ya es un buen nivel para poder trabajar, pero todavía requiere más refinamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí va a haber chicos que me dice la plataforma, este chico está por abandonar el colegio cuando termine la primaria, cuando en realidad si yo no hiciera nada, no lo va a abandonar. Eso no es problemático, porque si un niño que no va a abandonar, yo voy y le doy un refuerzo, me quedo tranquilo que seguro que no abandona. Ahora el problema es el otro niño, el niño que sí está por caer en la deserción escolar y nosotros todavía no lo pudimos detectar. Estamos siempre tratando de llevar lo más cercano a un 100% de efectividad para justamente no dejar afuera a nadie que pueda caer en la deserción escolar o en un embarazo adolescente no deseado y que nosotros no lo hayamos detectado. Claro. Bueno, nos queda hacer una pausa ahora, nos quedan 2 bloques. Te propongo y le propongo a ustedes también que en uno hablemos de todo esto, pero con una de las aristas, que es la deserción escolar, y la otra del embarazo adolescente no deseado, ¿no? Así que en instantes nos sigue explicando Gastón, justamente todo esto que es la inteligencia artificial, que ahora estamos conociendo. Ya volvemos. Buenos días, gracias por 148, nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148, único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos.
Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. Bien, en este segundo segmento, como decíamos, habiendo presentado lo que es la inteligencia artificial, se están abocando en el Ministerio de la Primera Infancia a dos temáticas. Una que es la deserción escolar y la otra, el embarazo adolescente no deseado. Sobre la primera, la deserción escolar, decíamos, Gastón nos explicaba justamente que se puede prever, que hay indicadores de que un menor de edad tal vez esté por dejar de estudiar. El tema es el por qué y tratar de evitarlo también, ¿no? Por ejemplo, en ese punto, Gastón, ¿qué datos, por ejemplo, les pueden indicar a ustedes que un niño o tal vez un adolescente, también con adolescentes o solamente con niños? Con niños y adolescentes. Bien, en ambos casos, ¿qué les puede estar indicando que esté por dejar de estudiar? Bien. Nosotros, en realidad, en una primera instancia, estamos enfocando el estudio en los niños que caen en la deserción escolar en el traspaso de la escuela primaria a la escuela secundaria, que es un punto donde hay una fuerte incidencia, un fuerte golpe de la deserción escolar. Casi un 50% de los niños que terminan la primaria no empiezan la secundaria. Entonces eso ha sido un foco de trabajo que nos lo ha fijado a nosotros el Ministerio de Educación, y nosotros como primera infancia lo estamos tomando como el punto donde queremos estudiar. Te hago un paréntesis ahí, por ese dato que me tiraste, por ahí sí lo conocés, porque es más de educación, pero ¿el 50% no empieza ahí nomás el secundario o directamente no lo hace? No, en la información que yo tengo, y no sé si es un 50% exacto, te estoy dando un número aproximado, es que hay un fuerte número de niños, es el punto donde hay una mayor cantidad de deserción escolar en el sentido de que termina el año lectivo de séptimo grado, claro, y no es que al año el siguiente niño arranca. nunca más vuelve al colegio. Ah, no vuelve directamente. No vuelve nunca más. Está bueno ese dato para ver. Por eso es donde nosotros nos han marcado que tenemos que hacer mucho foco, porque es el punto más fuerte de la franja, justo ese salto, es donde se da una caída muy grande de la asistencia. Claro. Y la pregunta era entonces, ¿qué les indica a ustedes que alguien esté por dejar? Bueno, o que no esté por empezar el secundario. Ahí está la llave y la magia de la cuestión. Lo que nosotros estamos ahora descubriendo, en cierta medida, son nuevas causas o nuevos patrones para la deserción escolar. Siempre van a estar los clásicos o los más elementales, que ya los conoce el Estado y no necesita una inteligencia artificial para que se lo diga, pero que son la lejanía entre el hogar de la persona y la escuela, o la necesidad de empezar a trabajar para brindar o aportar un sostén al grupo familiar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos enfocando? Es detectar cuáles son los patrones no convencionales o las cuestiones que hasta ahora, por la poca capacidad de análisis de un gran volumen de datos que tiene la cabeza humana, se nos habían pasado de largo. Y ahí es donde en realidad nosotros, si yo te tengo que decir un elemento en sí mismo, no puedo, porque para eso tengo a la inteligencia artificial. Porque ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Ella me va a decir, bueno, este niño, o está pasando que los niños que tienen más de determinada distancia de la escuela, familias que no tienen un ensamble tradicional, o situaciones de violencia en la familia, sumado a bajo peso durante los primeros años de vida, bueno, el 95% de esos niños, estoy hablando, como siempre, son números, digamos, hipotéticos para ejemplificar. Claro, no es que hace futurología que te dice qué va a pasar y qué pasa, sino que te está indicando. Usted lo puede, capaz que, como vos decías, capaz que después llega el momento, el niño termina el séptimo grado y el otro año empieza el secundario. Exacto, pero en realidad la precisión que tienen estas plataformas es asombrosa. Entonces, ¿pero qué es lo que yo te quiero decir? El software va a detectar un número de hasta 500 patrones en común, unos 500 elementos de información en común
que nos va a decir, bueno, si el niño tiene, como te dije así yo, baja antropometría en los primeros años, piso de tierra, vive en una comunidad que no tiene agua potable y cloaca y no sé qué, no sé cuánto, y se junta 500 datos, es decir, este niño va a abandonar. Claro. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Porque no es tampoco cuestión de sentarse y ver números y que sí, que no, y que la precisión. Al final del día, esta computadora o este software me da a mí una lista de chicos con nombre y apellido, ¿sí? Que me dice, es importante que vayas con un protocolo de contención a visitar a todas estas familias que están localizadas acá, porque el Ministerio de Primera Infancia sabe cómo se llaman y dónde viven, las vayas a visitar, lleves un protocolo de acción para que esa persona no caiga en la deserción escolar. Y de ahí ya viene el desafío humano y que en ese sentido cada ministerio específico ya tiene el conocimiento de cómo abarcarlo, de realmente lograr ese cometido de que el niño no caiga en la deserción escolar o ese cometido de que una posible, una potencial madre adolescente tenga todos los elementos para no quedar embarazada si no lo desea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y ahí entran los jugadores que la tienen muy clara, que son los ministerios específicos. En el caso del Ministerio de Educación, se va a trabajar con un protocolo de abordaje, donde se va a visitar a la familia, se va a acercar elementos que puedan ser de ayuda para que el niño asista al colegio, y después se va a hacer un seguimiento de cómo evolucionó, si el chico realmente empezó la secundaria y sigue asistiendo, o si cayó efectivamente en la deserción escolar. Al comienzo decíamos que el Ministerio de Primera Infancia se creó en el 2016, enero del 2016, cuando empezó la gestión, la tercera gestión de Urtubey, ¿no? Y que esta inteligencia artificial empezó a aplicarse ahora a mediados de este año 2017. Y que están ustedes analizando casos antiguos justamente, ¿no? ¿Qué tan antiguos? ¿De qué año? ¿Justamente del 2016? Claro, vos tenés que imaginarte que para poder analizar un caso, para poder usar ese caso como elemento de aprendizaje, lo que tenemos que tener es toda esta información que nosotros estudiamos. Ahora, lo que se hizo es emplear todos los relevamientos que se hicieron desde la creación del Ministerio de la Primera Infancia hasta hoy al niño que el año pasado haya terminado la primaria, digamos. Claro. Hasta lo más tarde que ya no se pudo llegar, para que ninguno de los niños que este año estén terminando la primaria queden sin detectar. Ahora, yo quiero hacerte una salvedad y que hagamos un pequeño análisis de cuál es el valor de esto. Para empezar, a nivel mundial, este tipo a nivel mundial te estoy hablando, este tipo de articulación público-privada en algo sobre todo de un Estado provincial, con una multinacional, en una tecnología tan avanzada, porque realmente es lo más novedoso y lo más fuerte que se va a venir en la tecnología, es algo sin precedentes, ¿sí? Es algo muy importante. Y en realidad, ¿qué valor tiene? Además de que nos permite detectar casos que de otra manera no lo haríamos, sobre todo en base a este convenio de colaboración, es que es extremadamente barato, porque yo esa información ya la tengo, ¿sí? Porque yo ahora las plataformas ya la tengo, y lo único que tengo que hacer es enseñarle a ese programa computacional a evitar, a darme ese listado pronóstico, y lo que estoy haciendo es, vamos por un absurdo, si yo tuviera que agarrar y el año que viene revisar uno por uno a esos niños, ir a sus casas, ver si están yendo a la escuela y hacerle un abordaje a esos chicos que abandonaron para que el año que sigue vuelvan a retomar a la escuela, sería un proceso que me demoraría a mí más de un año en poder tener un resultado. Ahora, hoy en día nosotros vamos a sacar un listado y ya vamos a saber hoy quiénes son los chicos que están en riesgo de caer el año que viene para poder abordarlos antes que se termine el ciclo lectivo. Claro. Lo mismo con las madres y adolescentes. Es decir, nosotros vamos a tener las herramientas para abordar a esas madres lo antes posible, antes de que se genere un embarazo no deseado. Y eso, la optimización del recurso del Estado, del gasto público, es decir, vamos a ir a atacar los casos que realmente hacen falta y vamos a hacerlo con la suficiente antelación para que no genere un gasto adicional o una pérdida mayor de tiempo en el caso de la deserción escolar, es
básicamente lo que se viene ahora a nivel mundial haciendo un fuertísimo hincapié, que es trabajar quirúrgicamente y con una eficiencia en el gasto lo máximo posible. A ver, entonces, no se encuesta a niños de 10, 9 años, 8, sino que van al que tiene, no sé, 11, 12 años. Nosotros hacemos un trabajo en las zonas vulnerables, donde trabajamos a todas las familias, En el caso de la deserción escolar o del embarazo adolescente, después vamos a analizar si en particular para esos temas, esos niños. Pero nosotros a la hora de seleccionar nuestro público objetivo de relevamiento, digamos, no nos fijamos en la edad de las personas que viven, sino en la disposición geográfica de un lugar y se hace un barrido completo. Una vez que detectamos que hay niños en esa casa, se hace un relevamiento más detallado. Si no hay ningún niño, se hace un relevamiento mucho menos detallado, porque en realidad nuestro foco de trabajo son los niños y adolescentes. Si bien primera infancia tiene un foco en los niños hasta la edad de escolarización, en este proceso de barrido se relevan los datos de todas las familias completas. Claro. Entonces, para poder abordar el tema de deserción escolar y embarazo adolescente, no nos genera ningún gasto adicional. Lo que digo es, si en un grupo familiar hay un solo nene o nena de 9 años, de igual manera van a poder saber si dentro de 3 años, claro, cuando esté por terminar, tal vez esté por dejar. Exacto. No es que tiene que ser inmediato de que tiene 11 o 12 años. No, por supuesto que no. El tema es que a medida que se aproxime la edad en la que el niño genera el salto desde la primaria hasta la secundaria, va a tener mayor cantidad de historia escolar, de historia familiar, de años vividos y de datos que nosotros podamos relevar, lo cual nos va a permitir hacer un pronóstico quizás más preciso. Pero de todas maneras nosotros desde el momento de relevamiento, que puede ser un niño de 0 años o un niño de 11 años, ya vamos a tener nuestro pronóstico. Claro. Y cómo tenemos que empezar a cambiar, a transformar la realidad de su entorno y de su familia para que ese niño pueda tener un futuro donde cuente con una educación completa. Me decías que van a lugares más vulnerables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Salta Capital van me imagino, a barrios más periféricos, y en lo que es la provincia, porque es un ministerio, también irán a municipios de los más alejados. O puede ser que en el medio de la ciudad de Salta Capital o en el medio de una ciudad grande como Tartagal o como Orán, tal vez Cafayate, Cerrillos. ¿Hay casos también o dónde los están encontrando más? Nosotros nos enfocamos en estudiar las familias de una manera integral. Cuando yo hablo de zonas vulnerables, no necesariamente me estoy refiriendo a zonas de pobreza. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay zonas, o hay regiones o hay lugares que tienen una vulnerabilidad que va por otro lado, que no necesariamente es la pobreza. Puede ser una cuestión de exposición a las adicciones, de exposición a la violencia, de pobreza urbana o de pobreza rural. Nosotros lo que nos enfocamos es en detectar situaciones de vulnerabilidad. Luego hacemos un barrido geográfico integral de toda la zona. Entonces, así como se trabajó en Salta Capital, en los barrios periféricos de la ciudad, en el interior, en el Chaco salteño, en un montón de municipios del interior, siempre lo que se hace es buscar situaciones de vulnerabilidad y abarcar toda la zona para poder conocer la realidad completa. Entonces quizás podemos alejarnos de acá donde estamos unas pocas cuadras y ya vas a estar en una zona donde el Ministerio de la Primera Infancia ha realizado su relevamiento. De hecho, otra parte o otra pata de nuestro trabajo es cuando detectamos ciertos casos de vulnerabilidad, ingresamos a los niños a los centros de primera infancia. El Ministerio de la Primera Infancia cuenta hoy en día con más de 100 centros distribuidos en toda la provincia, donde se brinda una contención al niño y a su madre, y también se le aportan herramientas tanto al niño como a su madre
para que ellos tengan un futuro mejor o un mejor porvenir. ¿En qué consisten las asistencias que se le da a cada uno? Al niño se le dan elementos para su desarrollo, para su mejor motricidad, para su mejor desarrollo psicológico y para que estén mejor preparados para encarar después la etapa escolar. Y a la madre lo que se le da es una enseñanza, obviamente brindada por especialistas en el tema, para que ellos críen a sus niños con los ojos puestos en que sean personas autónomas, ¿sí? Sean autónomas y sean artífices de su propio futuro. Claro. Entonces, muchas veces el relevamiento, ¿qué va a decir? Bueno, este niño puede ser que caiga en deserción escolar, tiene 2 años, lo traigamos al centro de primera infancia, porque todavía no estamos para llegar con un desembarque para que no abandonen, porque faltan muchos años, lo traigamos al centro de primera infancia, empecemos a darle las herramientas que ese niño necesita para que después, cuando llegue el momento, él solo tenga la voluntad de continuar estudiando, y lo mismo a la madre. Empecemos a darle las herramientas para que ella comprenda la importancia de que su niño termine la escuela. Claro. ¿Sí? Y ahora, por lo general, me imagino yo, ¿no? Un niño que no empieza el secundario es porque también hubo un desinterés de los padres, ¿no? ¿También están trabajando de alguna manera con los padres para que el niño no termine abandonando? Bueno, el trabajo como te comenté así, por ahí un poco por encima, el trabajo consiste en abordar a la familia. Siempre nosotros no podemos ir a un niño de 12 años a darle elementos para que continúe en la escuela, sino hacemos que toda su familia acompañe este proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante, sobre todo en algunos lugares donde por una cuestión de tradición la crianza se genera en un ámbito de mucho apego. Por ejemplo, nosotros hemos ido mucho, yo he viajado mucho a la zona de Morillo, donde hay una altísima proporción de población de origen wichi, y ellos tienen un estilo de crianza que es muy apegado. Los niños, hasta muy grandes, están a UPA, los niños están siempre con su mamá, son muy mameros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros tratamos de aportar a esas madres y a esos niños son elementos para que, sin perder su tradición y su costumbre, puedan criar a esos niños en un ámbito de independencia, para que el día de mañana ellos puedan seguir en el colegio y no tengan que volverse o no estén tan apegados a sus madres. Me imagino que debe haber algunos casos en donde los padres tienen conflicto, ya sea con la ley o problemas de adicción, no le dedican el tiempo necesario a los hijos y estos también terminan desertando, ¿no? de la escolaridad, de continuar estudiando. Ahí también ya viene otra parte, digo, del gobierno que también tiene que atender en esos casos. Así es. Nosotros trabajamos muy de la mano dentro sobre todo nosotros tenemos una pata del ministerio que es la Secretaría de Niñez y Familia, donde tenemos áreas de la Secretaría que están específicamente preparadas para trabajar con niños en conflictos en la ley, o niños y adolescentes, y con hijos de conflicto, de personas en conflicto con la ley. Ellos tienen ya una serie de protocolos de acción y de tratamiento para estos casos específicos. Siempre lo que se busca es mantener, en caso de que sea conveniente, al niño con su familia y tratar de garantizar la continuidad de ese niño en el sistema escolar, en el sistema educativo. Bueno, enseguida vamos a hablar en el último segmento de la otra parte que tiene justamente esta inteligencia artificial a la que están abocados y analizando los datos y situaciones, que es el embarazo adolescente no deseado. Yo te decía, me parece que es el más complicado como de pronosticar, como que va a terminar justamente en un embarazo no deseado, ¿no? Pero bueno, enseguida nos comentan los detalles. Así es. Ya volvemos con más en este Directo a la Fuente. Buenos días. Gracias por 148. Nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148. Único, gratuito y para toda la provincia.
Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. Abrimos el último bloque, estamos hablando hoy de inteligencia artificial. Aquí Gastón Alonso nos está explicando justamente qué consiste. Hemos hablado recién sobre cómo se puede llegar a pronosticar que un niño está por desertar cuando esté terminando la primaria y que no comience el secundario. Otra de las aristas que toca esta inteligencia artificial es el embarazo adolescente no deseado. ¿Cómo hacer, ¿no?, para detectar que una joven está por quedar embarazada y no lo desea? Que el novio también, porque nosotros los hombres también, cuando la mujer queda embarazada también, ¿no?, somos parte, por supuesto, así que también es el embarazo adolescente, varón y mujer, me imagino, ¿no?, que hacen análisis. Así es. ¿Cómo hacen en ese caso? ¿Qué datos les sirven a ustedes también, como preguntaba recién, de indicador? Bueno, primero por ahí una aclaración. Cuando, un poco haciéndome eco de lo que vos me comentaste, cuando nosotros hablamos de embarazo no deseado, de embarazo adolescente no deseado, y cuando apuntamos a brindar los elementos a las personas para que tomen las decisiones que ellos quieren y puedan hacer una planificación responsable, siempre estamos hablando de ir tanto a las mujeres como a los hombres. Es decir, un embarazo adolescente no deseado le cambia la vida, quiera o no, tanto a la mujer como al hombre. Es decir, hay que apuntar siempre a brindar a toda la población todos los elementos que hagan falta para que para que puedan hacer su planificación. ¿Cómo lo estudiamos y cómo lo analizamos? Primero, el concepto macro es el mismo. Analizamos, o una plataforma tecnológica analiza una serie de datos que nosotros tenemos, multidimensionales, multitemáticos, y empieza a compararlos en un histórico con qué personas terminaron siendo parte de una familia o terminaron teniendo un embarazo no deseado, ¿sí? Y ahí empezamos a detectar ciertos patrones. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Sí? ¿Cómo se trabaja?
El Ministerio de Salud, que es nuestro aliado en esta temática, tiene desplegados en campo un equipo de lo que se conoce como los agentes sanitarios, la atención primaria de la salud. ¿Cómo se trabaja? Se articula y se informa a estas personas cuáles son las personas, los adolescentes que están en riesgo en base a nuestros pronósticos, y ellos empiezan a hacer un trabajo de capacitación y de educación sexual. En base a esto, lo que se hace es brindarle los elementos a las personas para que sepan decidir y después hacer un acompañamiento a las familias buscando que no se genere este embarazo no deseado. Entonces, ¿cuáles serían esos indicadores? ¿Qué le dice la máquina a ustedes de que un adolescente puede llegar a tener un embarazo no deseado? Digo, ¿qué le está indicando? Vos me decías, tal vez en la historia familiar hay algo parecido, pero de ese adolescente en particular, ¿qué puede ser algo que pueda destacarnos, graficarnos? Bueno, yo no cuento quizás en este momento con elementos puntuales que pueda yo decirte, mira, nosotros hemos detectado que este elemento, más allá de los tradicionales, sabemos que el hacinamiento, por ejemplo, en las casas, en las zonas remotas, genera un problema con el tema de embarazo no deseado, sobre todo cuando hay alguna migración, empiezan a dormir en otros lugares las jóvenes o los jóvenes porque no entran en un lugar, pero más allá de eso no te puedo dar un elemento concreto, porque en realidad lo que hace esta inteligencia artificial es interpretar un sinfín de elementos y devolvernos a nosotros una lista de pronósticos. Claro. Después se puede empezar a hacer, en base a esta tecnología, un estudio pormenorizado de las causas, pero para poder hacerlo nosotros tenemos que llegar a una precisión mucho más cercana al 100% para que nos devuelva un listado de quizás condiciones que favorecen o que predeterminan a que se genere un embarazo adolescente. Para eso es que confiamos en esta tecnología. Claro. Es decir, esta es la situación, alertame a ver con quién tengo que ir a trabajar para que no se genere este problema. El embarazo adolescente no deseado, sabemos, no es solamente cuando la pareja tiene una relación y bueno, llegó el momento de la concepción, ¿no? También puede ser por algún tipo de abuso. Ahí también puede surgir el dato ese. Exactamente. El embarazo, nuestro trabajo se centra en atacar y brindar la capacitación a las mujeres, a los jóvenes adolescentes, y también trabajar en conjunto con los agentes para que ellos puedan alertar situaciones de riesgo. Y de ahí luego sí se articula con otras áreas del Estado, ya inclusive se han llegado a casos que hemos tenido que judicializarlos para evitar posibles situaciones de abuso o para cortar con situaciones de abuso que se hayan detectado. Mira vos, o sea que lograron detectar casos. Se detectan casos de todo tipo, es decir, nosotros tenemos una red de trabajo que es muy extensa, se visitan muchas casas y la verdad que a lo largo de tanto tiempo hemos visto un montón de situaciones tanto tristes como que generan enojo y como esperanzadoras. Es decir, nosotros vemos familias que con muy poco han logrado salir adelante o hacen algún trabajo caritativo o social cuando realmente ellos también tienen muchas necesidades, y hemos detectado casos donde realmente hemos tenido que dar intervención a la justicia o a las autoridades policiales porque había negligencias de distinta índole que requerían una intervención urgente. Pero siempre, y por ahí lo que hay que tener mucho cuidado y lo que cuesta abordar es, sobre todo cuando se trabaja con poblaciones de pueblos originarios, es el tema de la tradición. Siempre la legalidad por encima de todo, pero más allá de eso, siempre el abordaje tiene que estar muy pensado y muy prudente para no por ahí molestar o romper con tradiciones o con estilos que si nosotros empezamos a ir a romperlos, no vamos a tener luego la posibilidad de seguir ayudando y conociendo a esas familias. Entonces se hace un trabajo muy fino de siempre ir con un respeto y con una paciencia y con una prudencia,
pero a la vez estar muy atento para cualquier cosa grave o cualquier cosa ilegal que se detecta, poder tomar una acción inmediata. En el caso de todo lo que es un posible abuso de género, un posible abuso sexual, lo que se hace es dar intervención a las autoridades inmediatamente para que ellas tomen cartas en el asunto. Ahora, ¿qué rol también juega en este aspecto la educación sexual? Bueno, la educación sexual es primordial. Si bien el agente sanitario es una persona que a lo largo de mucho tiempo acompaña a la familia, muchas veces conociendo a los niños que son chiquitos hasta que ya son adultos, es muy importante y nosotros tratamos de aportar el elemento de decir dónde tenemos que hacer mayor hincapié. Es decir, vamos por un agente sanitario, tiene una zona asignada y tiene que hacer diversas tareas a lo largo de su ronda. Ir, controlar a los niños antropométricamente, controlar la salud de los padres, ver si hace falta que algunos se atiendan en el hospital, darle educación sexual tanto a los padres como a los niños, dar todo, bueno, hay toda una serie de tareas que la gente realiza a lo largo de su ronda. Ahora, nosotros lo que venimos a hacer es a decirle, mira hermano, a estas personas tenés que hacerle un hincapié adicional en su educación sexual, dale elementos de protección y enseñale a utilizarlos para evitar que se genere un embarazo no deseado. Entonces, la educación sexual siempre es el pilar fundamental de la planificación familiar. Y el agente sanitario, junto con el Ministerio de Salud, trabajando en conjunto con nosotros, que somos los que podemos aportar estas predicciones, somos como un equipo fuerte que va a atacar muy específicamente una problemática, tratando de dar una solución o una herramienta que permita que esta familia pueda tener, digamos, una planificación responsable. Ahora, el éxito entonces para evitar el embarazo adolescente, si es que detectan casos o no, será cuando el adolescente supere la barrera de los 18 años. ¿Es la única que les queda? No, en realidad a mi humilde criterio, y ya desde un perfil técnico quizás alguien del área de salud sería más correcto que nos responda a esto, pero el éxito es que esta persona a lo largo de su vida va a contar con todas las herramientas de conocimiento necesarias para poder hacer una planificación y decidir cuándo quiere ser madre o padre. Entonces, quizás la edad o la mayoría de edad no va a terminar siendo el elemento de éxito, sino más bien el hecho de que quizás esa persona quiera ser padre a los 25 años o a los 35 años, o madre a los 25 o a los 35, y no por cruzar la barrera de los 18 ya va a dejar de ser un embarazo no deseado. Claro. Es decir, las herramientas que nosotros les brindemos como adolescentes, en realidad son herramientas que le van a servir para planificar durante toda su vida. Bueno, la verdad que muy interesante haber conocido esto de la inteligencia artificial en estas dos temáticas, la deserción escolar y el embarazo adolescente no deseado. Vamos a estar atentos porque podemos decir que es muy nuevo todo esto, ¿no? A la hora de ver el resultado, digo, de que el niño continúe el secundario, de que no se dé el embarazo adolescente y que después uno pueda planificar justamente cuándo tener un hijo o una hija, ¿no? Bueno, nosotros, perdón, una última, no sé cómo estamos de tiempo, una última quizá observación. Ya hemos tenido un pequeño caso de éxito, y no tan pequeño quizás, que es en el trabajo mancomunado con ANSES, junto con inteligencia artificial. Una prueba piloto nos permitió la detección de casi 4.500 casos de personas que no habían podido gestionar sus asignaciones en tiempo y forma, y el año pasado de 6.500 aplicaciones que se hicieron a nivel nacional para este tipo de asignación, 4.500 venían de Salta y eran casos detectados en base a inteligencia artificial y el Ministerio de la Primera Infancia. Mira vos. Bueno, ahí hay un caso, por ejemplo, ¿no? Pero como decía, también estaremos atentos a estos otros dos temas, digo, para poder seguirlos y contarles a ustedes cómo fue evolucionando. Gastón, te agradecemos muchísimo la visita. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Nosotros así llegamos al final de esta nueva edición. Será hasta la próxima, cuando vayamos con otro tema de interés general en particular, directo a la fuente.